estado en Génesis. Hoy no vamos a seguir o continuar en la historia de Abraham, pero sí vamos a estar en Génesis. Vamos a regresar al principio. Como estamos comenzando el año nuevo, quiero mirar un versículo. Vamos a estar en Génesis 1:28. Génesis 1:28. Entonces espero que todos tuvieron una noche buena introduciendo el año nuevo. Que vamos a hablar de las bendiciones que se aumenten. Anoche y quizás las últimas semanas se ha aumentado un poco el peso. Entonces vamos a... Qué bueno que estuvieron con familia o amigos o reposando en su hogar. Anoche tuvimos con nuestros amigos, había una pareja que vino de Monterrey, México, y me hizo una pregunta sabiendo que era un pastor. Y la pregunta era esto: ¿Qué es o era el propósito de mi aflicción? ¿Qué es o era el propósito de mi prueba? Esta señora había tenido cáncer, pero era un cáncer tan maligno que brincaba de parte a parte en su cuerpo. Entonces era bien difícil de matar este cáncer. Por la soberanía de Dios, Dios destruyó este cáncer. Pero en medio de esa prueba, como todos tenía preguntas, y me hizo esa pregunta: ¿qué es? ¿Y qué era el propósito de mi aflicción? ¿Qué era el propósito y qué es el propósito de esa prueba, esa tormenta? Y le dije que tiene doble sentido el propósito. Uno, era para que te puedas acercar más a Dios. Eso era un propósito. Otro propósito era para que puedas tener un testimonio para Dios, para que otros se puedan acercar a Él. Y en doble sentido, todo es una cosa: para que la gloria y la honra sea todo para Dios. Entonces la respuesta que le di era como todo lo demás. Muchas veces nos olvidamos de esto. Y hoy quiero usar el 1 de enero para lanzar lo que quiero hablar. Como todo lo demás, le dije, en nuestra existencia como ser humano, en la manera que se relata con Dios, todo lo que hacemos, toda prueba, todo el propósito de vivir, levantarnos a madrugar, ir al trabajo, crear nuestras familias, comunicar, es para glorificar a Dios. Es para que la gloria de Dios sea manifestada en todo lo que hagamos, aún en nuestras pruebas, le dije. Entonces, este año nuevo, quiero que regresemos a lo básico, en el inicio de todo para nuestras vidas. Vamos a mirar que en Génesis 1:28, desde el principio, Dios nos ha dado un mandato. Nos ha dado un propósito. Y este propósito es esto: ten dominio y llena la tierra con la gloria de Dios. Ten dominio y llena la tierra con la gloria de Dios. Eso debe de ser nuestro propósito para 2023. Tener dominio y llenar la tierra con la gloria de Dios. Génesis 1:28 dice así: y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Génesis 1:28. Aquí, en Génesis 1:28, es los últimos del capítulo. Ya después de que Dios hizo el cielo, después de que Dios hizo la tierra, Dios hizo las estrellas, los astros, la luna, hizo las montañas, los ríos, las plantas, los pescados, los animales, las bestias, hizo el ser humano.
y da un mandato al ser humano. Es después de que Dios le dijo al ser humano, el Dios creó el ser humano a su imagen, lo creó y a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, le está diciendo a Adán: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios los bendijo con estas palabras. Adán y Eva, todo fue dado a ellos. La tierra, los animales, los pescados, las plantas, el aire, la luna, el sol, el agua, los ríos, las montañas. Dios los había bendecido tremendamente a Adán y a Eva. Y como dijo la alabanza que acabamos de terminar, Dios les está recordando de todo lo que Él ha hecho para ellos. Otra cosa que Dios les dio en la bendición: Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos en el jardín, en medio de ellos. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 3, después del pecado, Dios, cuando comenzó el día a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse. Dios estaba presente con ellos. Dios estaba ahí en medio de ellos. La presencia de Dios estaba morando enfrente de ellos. Eso era la bendición más grande que tenían Adán y Eva. Y luego Dios le dice: aparte de todo lo que te dije o que les di, lo que hice en 6 días, Adán y Eva, te estoy dando esta bendición con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Nada ha cambiado. Estamos bendecidos hoy. ¿Por qué? Tenemos la presencia de Dios por medio de la palabra. Dice, y Dios los bendijo con estas palabras. La palabra estaba presente, el verbo estaba presente. Dios habló y se hizo la luz. Dios habló con su voz, con su palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Está la presencia del Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Dios los bendijo con estas palabras. Antes de comenzar el año, antes de levantarse, antes de abrir nuestros ojos, antes de levantar la sábana de la cama, ya estamos bendecidos. Estamos bendecidos porque Dios nos ha dado aliento. Dios nos ha dado vida. Dios le había dado aliento y vida a Adán y a Eva. Pero más que eso, Dios le dio sus palabras de aliento, de esperanza. Somos bendecidos sin hacer nada. Una cosa que quiero que aprendamos y que miremos este año nuevo, que estamos bendecidos. Si no hacemos nada, si no podemos levantarnos, si no podemos caminar, si perdemos una pierna, una mano, una oreja, un ojo, si se nos va la vista, si se nos va la voz, si se nos va nuestros queridos, no importa, porque si tenemos aliento, tenemos vida. Dios ya ha bendecido.
No puedes decir, bueno, Dios me está maldiciendo. No, este año acuérdate que Dios ya te ha bendecido. Y más que eso, te ha bendecido con la palabra de Él, la Biblia, que está disponible en multitudes de lenguajes de lengua, en nuestros teléfonos. Aquí en este santuario ha de haber como 60, 70 Biblias. Nosotros, de hecho, yo había un tiempo que yo colectaba Biblias. Y ahora lo que hago, cuando necesito dárselas, se lo entrego a alguien. Voy a las segundas en Oklahoma City y muchas veces ciertas segundas los regalan. Entonces yo agarro las Biblias, ya sea en inglés o español, para tener disponible para regalar a la gente que lo necesita. Y no sabemos qué tanto estamos bendecidos a tener la palabra de Dios en medio de nosotros. En el tiempo de Jesús no había Biblias. No había Biblias. Ellos estaban leyendo, ¿cómo se dicen las cosas esas? Pergaminos. Jesús, cuando entró al templo, no le dijo al sacerdote, oye, dame la Biblia. Se la aventan a Jesús. No, en el tiempo de Moisés todo estaba escrito en tabletas de piedra. Qué bendecidos estamos teniendo la palabra de Dios en medio de nosotros. Hoy en países muchos están muriéndose. ¿Por qué? Porque tienen en posesión de ellos una Biblia. Se van a sus muertes porque tienen esto en sus manos. Hay cierta gente en China, porque es peligroso tener una Biblia, se lo memorizan todo, encerrados en una jaula. Y la palabra de Dios la tienen en sus corazones. Esto, si le pongo fuego, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Es papel, es piel. Pero las palabras son eternas. Ni eso podemos considerar qué bendecidos somos tener esta palabra. Dijo, y los bendijo con estas palabras. Este año acuérdate que tienes una Biblia, tienes la palabra de Dios, tienes la verdad para guiarte, para instruirte, para edificarte, para tus problemas, para tus pruebas. Nosotros hoy somos tan bendecidos con la presencia de Cristo en nuestro corazón. Si eres cristiano, una pregunta, o si dices que eres cristiano o cristiana, o te dicen hermano, hermana, una de las cosas que debes de considerar, si sinceramente tienes a Cristo en tu corazón, si has puesto tu fe y confianza que Él murió por nuestros pecados en la cruz. Y si has hecho eso, tienes la presencia de Cristo morando en tu corazón. En esos días, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios estaba presente en forma física, caminando con ellos. Ahora, con la caída se tenía que alejar, pero ahora tenemos la bendición del Espíritu Santo morando en nosotros. La palabra la tenemos aquí físicamente. La palabra, el verbo, que en Juan 1:1 dice, el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Jesús mora en nuestros corazones. Estamos tan bendecidos. ¿Cómo podemos decir lo que siempre escucho mucha gente decir? ¿Por qué Dios me dio calamidad? ¿Por qué Dios me está permitiendo esto? ¿Por qué Dios atrajo esto a mi vida? ¿Por qué Dios me quitó mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, mi infante, mi niño? ¿Cómo como cristiano podemos decir eso? En vez de decir, Dios, te tengo en mi presencia, voy a ti, voy a acercarme a ti porque te necesito. Tenemos a la palabra, tenemos a Jesús morando en nuestros corazones. Estamos tan bendecidos, sin hacer nada.
sean fructíferos y multiplíquense. Aquí tengo una página, si quieren tomar foto, como sea. Iba a leer eso, pero son muchos versículos. Eso nomás es lo que encontré en 10 minutos. Cada de estos versículos en Génesis solamente. Eso no incluye ningún otro libro en la Biblia, pero yo sé que se repite esta frase. Sean fructíferos y multiplíquense. Esa es una frase o una forma casi igual que Dios dice bastantes veces en Génesis. ¿Por qué lo dice bastante? Porque es importante. Cuando Dios quiere que sepamos que algo es importante, Él lo sigue repitiendo, y eso nomás es en Génesis. Es tan importante que hasta a los animales le dijo esto. En Génesis 1:21, antes de que le diga esa frase al hombre y la mujer, le dice a los animales en 1:22, y los bendigo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Hasta a los animales les está diciendo. Esta frase, sean fructíferos y multiplíquense, es importante para algo. Y todos estos versículos que tengo ahí en la pantalla, en un sentido u otro, Dios dice algo similar. Sean fructíferos o multiplíquense, o te voy a multiplicar a tu herencia como las estrellas del cielo. ¿A quién se acuerdan? ¿A quién le dice eso Dios? Abraham. En un sentido u otro, algo similar, Dios usa esas palabras. Es importante, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que nos multipliquemos, que seamos bendecidos. Ya somos bendecidos, porque tenemos a Dios en nuestra presencia, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesús morando en nuestros corazones. Jesús murió por nosotros. Pero más que eso, esto se le llama el mandato de la creación. Porque se lo dio no nomás al hombre y la mujer, se lo dio también a los animales. Esto le dicen el mandato de la creación. ¿Por qué? Porque no nomás es un mandato para el hombre, es el mandato para la creación. Los pescados, los pájaros, los reptiles, los perros, los gatos, los leones, los tigres, ellos están haciendo el mandato de Dios sin saber que lo están haciendo, porque es el mandato de Dios, de la creación. Dios quiere bendecirnos. Entonces, una pregunta: ¿cómo somos fructíferos y cómo nos multiplicamos? En el sentido más básico, ¿cómo somos fructíferos y cómo nos multiplicamos como seres humanos? En el término más básico. Muchos tienen hijos, muchos tienen hijas, nietos, nietas. También es en el espiritual también. Sí. Pero fíjense, hay un propósito, como le dije a la señora anoche, hay un propósito que Dios quiere que seamos fructíferos y multiplicarnos. Un propósito. Entonces Dios quiere que todos tengamos hijos y hijas, nietos, nietas, sin propósito. Hay un propósito. Vamos a llegar a eso. Hay una razón que Dios le dice, no nomás al hombre, pero le dice a los animales: sean fructíferos, multiplíquense. Cuando miren una mariposa de colores, hermosura, en la primavera, sobre una flor, una rosa, ¿qué es lo que piensan algunos de ustedes? Si les gusta la naturaleza, ¿verdad? ¿Saben lo que yo digo? Esa es la belleza de Dios. Yo ahí miro la grandeza de Dios. Cómo Dios puede hacer una criatura tan pequeña como la mariposa, con todos los colores, enfrente de una flor, una rosa. Y cómo puede esa mariposa multiplicarse. ¿Qué es lo que miramos cuando miramos esa belleza? La grandeza y la gloria de Dios. Dios quiere que seamos fructíferos. Él quiere que seamos bendecidos.
que nos multipliquemos. ¿Para qué? Para que la grandeza y la gloria de Dios se multiplique. Dios no nos dijo, multiplíquense sin propósito, multiplíquense como ratas. No, Él tiene un propósito para todo. Él tiene un propósito para nuestras vidas en 2023. Él quiere bendecirnos, sí, ya nos ha bendecido. Él quiere que seamos fructíferos, que tengamos niños, hijos, hijas. Que seamos fructíferos en nuestros trabajos. Que seamos fructíferos en nuestras relaciones, con nuestras amistades, con nuestros cónyuges, con nuestras familias. Que Dios quiere que seamos fructíferos en nuestras finanzas. Dios quiere que seamos fructíferos en nuestra caminata espiritual con Dios. ¿Para qué? Para que la grandeza de Dios y la gloria de Dios se multiplique como fuego. Eso es el propósito de la creación del mundo, para que la gloria de Dios se multiplique como fuego. Y eso debe de ser el propósito de nosotros este año. Ser fructíferos en nuestras vidas, en todo aspecto. Nuestra caminata con Dios, nuestras relaciones con nuestras familias, con nuestro dinero, con nuestras amistades, con nuestros recursos. Si tienes una casa, tienes un hogar donde puedes tener a gente para hacer cosas para la gloria de Dios. Si tienes un carro, tienes algo para ir para aquí y para allá, para llevar a gente para la gloria de Dios. Si tienes chequera o dinero, tienes recursos para bendecir a la gente que necesita ayuda. Si tienes aliento, tienes el privilegio de glorificar la grandeza de Dios con tu voz, con tu aliento. Y muchas veces lo que hacemos con las bendiciones de Dios, lo guardamos en una cajita. Eso es mío y no es para nadie más. Eso es mío y jamás dejaré que alguien me lo quite. Oh no, esa es mi bendición. Eso es mi don. Ese es mi regalo. Ese es mi recurso. Esas son mis cosas. Esto es mi vida y lo voy a guardar como un tesoro. Sean fructíferos y multiplíquense. Dios quiere que nosotros compartamos la gloria de Él con otra gente, con los que no son creyentes. También dar fruto a otra gente, incrédulos que no tienen el conocimiento del Evangelio de Dios. Multiplica el Evangelio. Comienza con tu casa, con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, con tu nuera, con tus hijos. Comparte el Evangelio para que seas fructífero y se multiplique la bondad y la paz de Dios en nuestras familias. Es importante eso, por eso todo esto a veces lo repite Dios en Génesis. Y eso nomás es lo que encontré en 10 minutos. Y eso nomás es Génesis. No, ni incluye los otros libros, 65 libros de la Biblia. Es importante que seamos fructíferos y multiplicarlos. ¿Para qué? Dijo hermano José. ¿Para qué? Para multiplicarse. Para multiplicar la grandeza y la gloria de Dios. Para eso estamos hechos. Y también nuestras pruebas. Las más pruebas que tenemos, más podemos glorificar a Dios. Más podemos honrar a Dios. Es las pruebas que... Ahorita vamos a después cantar una canción llamada La Bendición. Y eso es el anhelo, que Dios nos bendiga. Que nos aleje de las pruebas, de la enfermedad, que nos aleje de las finanzas problemáticas. Eso es la bendición que queremos todos, ¿verdad? Pero les estoy asegurando que algunos de nosotros, si no todos nosotros, vamos a estar en medio de una prueba este año. Las pruebas no son tuyas, las pruebas no son mías,
Las pruebas son de Dios para que la gloria y la grandeza de Dios se magnifique y se multiplique. Para que la gente mire, mira, tal fulano, tal cristiano fulano, hermano fulana. ¿Cómo puede tener una paz? ¿Cómo puede tener esa paz en medio de su prueba, en medio de ese cáncer? En medio de que Dios no la está bendiciendo aquí, pero ¿cómo puede honrar y glorificar y gozar en Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Es una oportunidad para que Dios sea glorificado, honrado y alabado. Para hablar de Dios. Ahí estamos multiplicando la gloria de Dios. Esto debe ser nuestro anhelo en 2023. Porque ya estamos bendecidos. Dios nos ha dado la palabra. Dios nos ha dado su Hijo en la cruz. Adán y Eva ya tenían todo. Pero también tenían la presencia de Dios en medio de ellos. También tenían la palabra de Dios en medio de ellos. Sean fructíferos y multiplíquense. Si tienes hijos, hijas, o si tus hijos y hijas tienen hijos y hijas, nietos, nietas, y tu familia se está multiplicando. Si tu trabajo se está bendiciendo, estás haciendo fructífero en lo que estás haciendo tu trabajo, todo es por un propósito para que la gloria de Dios sea manifestado en tu vida y en la vida de todos los que te rodean. La última cosa que debemos hacer este año: llenar la tierra y someterla. Dominar la tierra. Entonces, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, le dice Dios al hombre y la mujer, al ser humano. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpientes y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Esas son las palabras de Jesús. En el huerto, en el jardín, Dios le había dado toda la potestad al ser humano o al hombre. Le había dado como gobernador al hombre para que sean administradores de toda la tierra, administradores de los animales, de las bestias. A Adán le dio la tarea de nombrar a todos los animales. Dios nos da para poder administrar lo que Él nos da. Y no nomás administrar, para dominar. Llenen la tierra y sométanla. Eso era la tarea de Adán y Eva. Pero como ya sabemos, en Génesis 3, entra el pecado por medio de desobediencia. Pero aquí está la cosa. Dios todavía quiere que seamos administradores de lo que Él nos ha dado, y para someter y para dominar. Nuestros problemas hoy. No digo que esto no hay razón de tomar medicina por ciertas cosas en nuestra vida. Yo sé que, por ejemplo, el diabetes, hay que tomar medicina para eso. Pero muchas otras cosas que dominan nuestros corazones, que dominan nuestras vidas, en el vicio, por ejemplo, como el alcoholismo, la pornografía, las drogas, es por una razón: porque no hemos dominado el pecado. Dios le dio al hombre en el huerto, en el jardín, todo lo que necesitaba para dominar, para someter la tierra bajo él. Dios te ha dado a ti, a Cristo.
Como leímos en 10:19 de Lucas, las palabras de Cristo, se les ha dado autoridad. ¿Tienes autoridad para hacer qué? Dice Jesús aquí. Se les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Nada les podrá hacer daño. Y muchas veces se nos olvida que tenemos la potestad, tenemos la autoridad de dominar cualquier cosa que sea hecho, que se haga en el nombre de Cristo. Dios nos ha dado la autoridad. Dios le dio la autoridad al hombre en el huerto. Dios ahora nos ha dado la autoridad por medio de Jesucristo. Romanos 6:9. Hablando de dominar. Romanos 6:9. Dice así la palabra de Dios. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y si tú te consideras un cristiano, hermano o hermana, en la familia de Dios, sí vamos a morir físicamente, como le dijo Jesús a Marta cuando había muerto Lázaro. Pero si crees, aunque mueras, vivirás. Entonces la esperanza que tenemos como uno en la familia de Dios, que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Si te pega una enfermedad, una prueba, una oscuridad, una tormenta 2023, acuérdate de las palabras de Cristo, que la muerte ya no tiene dominio sobre ti. Porque ¿sabes qué? Si viene la muerte, ¿a dónde vamos? ¿A la presencia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La muerte, el temor a la muerte, el temor de la enfermedad, el temor de las pruebas, el temor de los problemas de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones. No debemos de temer, porque Dios nos ha dado dominio sobre todo eso. Romanos 6:14. Después, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Dios quiere este año que nosotros sepamos, recordándonos que ya somos bendecidos. Ya tenemos su palabra. Ya tenemos a Cristo morando. Ya murió Él para nosotros. Él quiere que seamos fructíferos en todo aspecto de nuestra vida, que para poder multiplicarnos, ya sea en familia, pero para todo, que sea hecho para la gloria de Dios. Y la tercera cosa, Él quiere que dominemos nuestros problemas, porque tenemos a la presencia de Dios en nuestros corazones. Tenemos al Espíritu de Dios, la verdad, la autoridad que Cristo da para vencer cualquier calamidad. Primer Pedro 5, 10-11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, nuestro propósito cada mañana, cada noche, al despertar, al anochecer, en nuestros trabajos, en nuestras familias, nuestras amistades, nuestros recursos, nuestro dinero, ser fructíferos, multiplicarnos y dominar lo que Dios nos ha dado. Y dominar lo que el mundo trae contra nuestros corazones. Este año 2023, Dios tiene un propósito para ti. Ten dominio de todo en tu vida, porque la autoridad viene de Cristo, y llena la tierra con la gloria de Dios. En todo aspecto.
Todo aspecto. Ten dominio y llena la tierra con la gloria de Dios.